Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Profe, buenos Bien, días de bien, mi bien. parte, sí. Perfecto, perfecto. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a determinar qué es lo que puede llegar a pasar con el mercado hoy con los tipos de interés. Como ya veníamos conversando desde el día lunes, la noticia del día de hoy va a ser referente a los tipos de interés. El mercado se iba a comportar de alguna forma un poco técnico, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poco toda la canasta de los instrumentos que seguimos para ver qué mecanismos pueden hacer. La sorpresa de la semana, de momento, yo diría que es la decisión de tipos de interés ayer de Japón, en donde se aumentó el tipo de interés, como ustedes pueden ver. Una decisión netamente histórica, históricamente por más de 2 décadas. Japón no ha aumentado su tipo de interés y tenía tipo de interés negativo. Hace un año subió al 0,10% y en este momento está en el 0,25. Esta decisión de aquí es una decisión importante porque va a hacer que esta divisa se aprecie de una forma espectacular con todos sus instrumentos. Una decisión que no se veía venir, francamente no se veía venir el aumento de los tipos de interés de Japón, pero aparentemente las manipulaciones de la banca central como tal no ha dado los frutos esperados y eso hizo obviamente que los instrumentos tiendan a generar ciertos valores en el mercado. Bien, entonces en ese sentido, como ustedes pueden percatarse, el dólar contra el yen va a tener una valoración fortuita, no esperada, y obviamente ya rompió todos los esquemas técnicos del precio, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a ver qué puede llegar a trabajar. Después de esto, hoy teníamos los datos del tipo de interés en Estados Unidos, pero recordarán que yo les había mencionado que todos los datos del empleo, que comúnmente suelen ser fuertes, el mercado no lo va a concebir como algo positivo o como algo negativo porque va a estar a la espera de dos datos importantes de esta semana. La primera semana es la tasa de desempleo que se va a dar el día viernes y el segundo dato es el tipo de interés que se da el día de hoy. Bien, más allá de cualquier cosa en el tipo de interés, se espera que siga siendo 5,5%, es decir, que no existe una variación, a no ser que la Reserva Federal pues nos tome por sorpresa y lo baje el día de hoy, pero francamente esa es la versión menos probable. Probablemente el tipo de interés sí termine diluyéndose, pero se diluya en septiembre. Es decir, que de aquí el discurso de Jeremy Powell es lo que importa, que Jeremy Powell por fin tome la decisión de anunciar al mundo que el discurso va a ser en septiembre. De llegar a hacer eso, muy probablemente hoy los instrumentos van a tener generar una tendencia a la valoración. Las posiciones, por ejemplo, como el oro que teníamos el día de ayer, va a terminar rompiendo los 24.30 que le estábamos pronosticando. De hecho, el día de hoy ya rompió los 24.10, se fue a 24.20, 25, y bueno, retrocedió obviamente por la noticia, pero en efecto, si es que llega a suceder, pues el mercado va a terminar topando ese nivel, impulsado por el tema de los tipos de interés. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Cabe destacar que hoy va a ser uno de esos días en donde no debemos operar, como les dije con anterioridad. La única operación que teníamos pendiente era la operación del oro. Y bueno, si ya la cerraron ayer, buenísimo. Si no, ciérrala en este momento y dejemos que la operación pues continúe su ritmo. Sí, puede llegar el take profit, si es verdad, ¿ya? Pero como tenemos una noticia tan fuerte como la del tipo de interés, entonces no queremos que todas las ganancias que tenemos caigan en un break-even. Entonces, ¿qué es preferible? Preferible es esperar que el mercado termine generando una gran suba y termine concretando su take profit, pero termine concretando ganancias parciales a take profits, ¿ok? Entonces yo recomiendo que cierren, ¿sí? Entonces tengan solo especial cuidado que pueden existir, como les dije, problemas si es que no cierran. Ahora, vamos a ver un poquito, un breve repaso de los instrumentos, que es lo que he venido haciendo. Hoy, como les dije, no vamos a ver una perspectiva, no vamos a operar. Pues hoy realmente no se podría por el tema del tipo de interés, pero siempre y cuando es importante observar qué puede pasar. A ver, vamos primero con el oro. El instrumento del oro, bien, como les había mencionado, este ya viene generando un movimiento claramente alcista. Ayer ya lo habíamos visto un poco a profundidad en la temporalidad de corto plazo.
Bien, y en ese sentido, ¿qué podría ocasionar? Que el precio genere una valoración mucho más fuerte. Profe, en algún momento nos indicaba que puede haber una relación entre el yen y el BTC. Sí, una relación como instrumentos de refugio. Pero este no es el caso, porque no ha existido, digamos, un panorama de crisis para que los inversionistas tengamos que refugiarnos. Entonces, en ese sentido, no habría ahorita correlación. Pero la correlación general es cuando hay refugio, es decir, hay problemas en el mundo, principalmente cuando hay problemas en el sector bancario o en el sector monetario de Estados Unidos. Ahí el BTC tiende a valorarse y también tiende a diversificarse con instrumentos como el yen japonés. ¿Ok? Esa es la única relación que existe. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ustedes pueden observar, ¿no? Tenemos la gráfica en este momento del oro. Y pues el análisis que hicimos ayer, pues saltó a la perfección. Detectamos el hombro, cabeza, hombro, detectamos la zona de arranque, detectamos, nosotros ingresamos más o menos por aquí, que les había dicho que este es solo va a tomar la liquidez de Asia. Y una vez que tome la liquidez de Asia, se va a disparar. Y nuestra noción era que se dispare más o menos por aquí. Bien, nuestra noción era que se dispare más o menos por aquí. Y en función de eso, lanzamos una operación en compra, recordarán, ¿no? Y esa operación en compra, pues la estamos manteniendo hasta que generen los resultados esperados. José me pregunta, profesor, ¿cuando se cambia el storage del Take Profit existe algún cargo por parte del spread? No. El spread te cobran una sola vez al ingresar al mercado, ¿sí? Solo una sola vez al ingresar al mercado. Ahí existe el cambio por el spread. Bien, depende del broker, te va a cobrar, digamos, aparte o te va a cobrar o vas a empezar de forma negativa. En XM siempre empiezas en negativo, ¿ya? En XM siempre empiezas en negativo. Entonces, en otros brokers no empiezas en negativo, sino empiezas en positivo, pero aparte te cobran el spread. Entonces, tu ganancia la resta en el spread, ¿ya? Pero no existen cargos por take profit stop loss. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Movimientos a la alza. Y ese claro movimiento ya lo veíamos movernos. Hasta el día de ayer fue que hasta 24 días, ¿no? Y yo les decía, bueno, no les comenté, pero cuando tenemos este tipo de movimientos, sí se puede hacer scalping en los retrocesos, pero es preferible más bien tomar las tendencias a la alza, porque ahí vas a tener mejores resultados. Entonces, en efecto, hubo pequeños retrocesos, pero el mercado se ha disparado. Bien, bien, dice mi pregunta es si cambio mientras... No, igual no. Mientras tengas la operación abierta, cerrada, como quieras, no te va a cambiar el spread nunca. El spread es igual. Bueno, no tan igual, va a depender de algunos factores. Depende del horario, por ejemplo, depende también del instrumento, generalmente, y también depende de las noticias. Por ejemplo, cuando hay noticias fuertes como el tipo de interés, usualmente te elevan el spread. Ya cuando hay estos tipos de noticias fuertes. ¿Por qué? Porque como todo el mundo quiere invertir, entonces es por oferta y demanda, los brokers suben los spreads. Bien. Y cuando, por ejemplo, hay días de pocas operaciones como diciembre, enero, ahí te bajan el spread. ¿Por qué? Porque casi nadie opera. En fin. A ver, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues el gran impulso. Yo voy a hacer la operación de forma particular, justamente por las percepciones que les había manifestado del día de hoy, ¿no? Que el tipo de interés puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, es muy posible que el día de hoy llegue a topar el take profit a 20.30, 24.30, es muy posible. Eso ya lo habíamos visto porque esa es la última zona de liquidez del precio. Topará su última zona de liquidez, aunque ahorita topando 24.25, créanme que ya está prácticamente en el TP, porque el TP es 24.25, 24.30. Si nosotros pusimos en 24.30, fue para tomar el último rango de liquidez, pero esto se va de largo. Ahora bien, ¿qué puede pasar con el tipo de interés? Bueno, inicialmente yo creo que esto se va a valorar, ¿ya? Antes del discurso de Jeremy Powell, va a valorarse. Y después de eso, va a estar muy atento a lo que diga Powell. Si Powell, pues nos mencionará que se va a bajar el tipo de interés, esto se va de largo. Esto se va de largo y no hay quien le pare. Se regresa a los 25.00. Bueno, primero tendría que quebrantar este nivel, ¿no? Los 24.82. Ese nivel va a ser difícil de quebrantar. El nivel 24.82 va a ser un difícil nivel complicado porque generalmente el mercado, pues sí, 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 sí contempla de alguna forma, digamos que un punto ahí clave. Hay unas órdenes de bloques fuertes ahí que no ha logrado quebrantar dos veces en el periodo de tiempo. O sea, habría que ver qué pasa. Pero si es que llega a quebrantar ese nivel, lo va a disparar, ¿sí? Esto es más que seguro, lo va a disparar hasta
el nivel que les acabo de mencionar, los 25.00. O sea, eso es más que un hecho, va a suceder. Entonces hay que estar atentos, siempre y cuando, vuelvo e insisto, ya, vuelvo e insisto, rompa el tipo de interés. O sea, se diga que el tipo de interés va a ser para septiembre o te dé un hecho eso. Ahora, el otro punto sería que el mercado como tal, ¿qué puede hacer? De alguna forma, generar un movimiento de corrección, ¿ya? Puede ser también, después de todo, tenemos una valoración muy fuerte en el precio del oro, pero esto ya va a estar muy a las expensas de la noticia. Si la noticia tiende a ser positiva, subirá máximos. Si la noticia tiende a ser negativa, caerá y retrocederá. ¿Ya? Entonces va a depender muchísimo del movimiento de la noticia. Por eso es que es bastante incierto, porque puede o subir de largo o desplomarse. Todo va a depender del tono del discurso, de los datos del discurso, absolutamente de todo lo que nosotros antes hemos mencionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo recomiendo más bien quedarnos pues quietos en esta operación. En específico, en un instrumento tan fuerte como es el oro, no sería buena idea ingresar, ¿ya? Insisto, si ya tienen el ingreso desde el día de ayer, pueden esperar al TP de 24.30 o en 24.25 que ya topó, ir cerrando la operación. Créanme que con eso tenemos prácticamente, con esa operación que hicimos ayer, prácticamente hicimos toda la semana de trabajo. Ya, y de eso se trata básicamente, hacer posiciones de trading, tener un objetivo, lanzar una buena posición, una buena postura en el mercado y mantenerlas. Ahora, claro, que si existen más de una en buena hora, ¿no? Para eso son las diferentes entradas que tenemos a veces en las diferentes clases. Pero la ideal es que podamos atinar a hacer una sola posición en forma de swing, como que generalmente es lo que hacemos cuando hay noticias fuertes para valorar nuestro sentido de orientación. Bien, entonces oro, ese sería el panorama, ¿no? Vamos a ver cuál se termina cumpliendo. Si nos vamos al yen, aquí tenemos el movimiento del yen, lo que les decía, ¿no? El movimiento del yen en el largo plazo, pues se encontraba en un punto de máximo histórico. Ese punto que databa de 1982 terminó generando la corrección, inicialmente por la manipulación del Banco Central de Japón conjuntamente con la Reserva Federal. Sin embargo, como ustedes observan, aparentemente ya se está por fin quebrantando los niveles superiores, no está dejando los rangos en divergencia, como ustedes pueden ver. Miren, tenemos todas las señales en venta. ¿Bien? ¿Por qué nosotros no hacíamos caso tanto a este tipo de señales? Porque el mercado o el yen es muy reacio a este tipo de mecanismos, es muy reacio. ¿Ok? Entonces, ahorita el yen, ya con el aumento de tipo de interés, créanme que esto se va a ir de largo. Yo diría que se podría destacar, de hecho, ¿sí? Porque es un momento de que no se ha hecho casi en 20 años. O sea, es algo histórico lo que estamos viviendo ahorita con el yen japonés, el aumento a 0,25. Entonces, claro, los instrumentos van a descontar todos estos años de historia que el precio no ha ejecutado sus posiciones normales. Entonces, se viene una gran caída para el yen. De todas formas, ustedes saben que yo no invierto en yenes, lo hago muy eventualmente. Y esto pues no lo hago porque el instrumento como tal no obedece mucho a figuras técnicas, sino más a figuras netamente fundamentales. Y a veces los fundamentales del yen pues suelen ser complejos de pronosticar. El día de ayer nadie se esperaba, por ejemplo, el aumento de tipos, nadie, ¿ya? Entonces, si no esperábamos ese aumento de tipos, ¿cómo poder lanzar un buen pronóstico? Es muy complicado. En ese sentido, dejemos que la operación corra. Sin embargo, si alguien está en alguna operación con el yen, de igual cualquier tipo, ¿no? Australiano, dólar, etcétera, procuren que sea una operación que trate de bajar a la zona. O sea, esto va a bajar. De que baja, baja. Tiene que descontar, insisto. El aumento que se ha dado es histórico, no ha pasado en décadas. Entonces, esto de aquí va a terminar descontando a niveles inferiores. ¿Ok? Bien, pues en ese sentido, vamos a guardar en el que el yen tenga posiciones a la baja. Sin embargo, obviamente hay que tomar en cuenta el tipo de interés de Estados Unidos, que podría haber volatilidad de corto plazo y luego nuevamente el desplome. Pero insisto, todas las posturas indican a un quebranto. Bitcoin, ayer ya comenzamos con la etapa correctiva. Les había manifestado que Bitcoin se encuentra en una etapa de retroceso, pero va a ser un retroceso bastante lento, muy tenue, como ustedes pueden darse cuenta, bastante lento, muy tenue. Y este retroceso no era recomendable ingresar, ¿sí? Se acordarán que yo les había manifestado eso. Elina, posterior al descuento del yen debería subir. Lo que pasa es que, verás,
técnicamente sí, pero el yen ahorita se está moviendo fundamentalmente. Entonces, no sabemos hasta dónde va a ser el efecto fundamental. Podemos dar una previsión. La previsión es obviamente el piso institucional. Ya. De ese nivel, ¿debería haber un descuento? Sí, podría, pero no sabe si más adelante el Banco Central de Japón va a seguir manipulando su tipo de cambio. Porque si sigue manipulando su tipo de cambio, puede suceder esto, verás. Mira, puede suceder que como manipulan su tipo de cambio, debería ser un descuento el yen, sí en teoría, pero en vez de ejecutar el descuento, el mercado, déjeme ponérselo así. Ya, aquí se ve mejor. Ya, pues aquí miren, el mercado debería haber caído hasta cierto nivel, como aquí. Pero como siguen ejerciendo una manipulación del yen, miren, caída, 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 hasta que le convenga al Banco Central. Ya, el Banco Central ya le conviene que este tipo de cambio aquí esté regular. Y entonces, ¿qué pasa? Comienzan las subidas y comienza a moverse en función de esas métricas, ¿no? Ya, ese es el problema con el yen. Ese es el problema con los instrumentos manipulados por las bancas centrales, que usualmente, técnicamente te puede decir, voy a caer hasta aquí. Está muy bien técnicamente, pero fundamentalmente puede que el mismo banco tenga más planes para que esto siga cayendo, 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 cayendo. Y esto no va a subir hasta que el Banco Central no libere a la posición, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, ese es el problema con el yen. Por eso es que yo no invierto, porque ha sido muy manipulado esto en los últimos 3 años. Entonces, yo solo lo observo y en algunos casos lo utilizo como un instrumento de refugio. En algunas ocasiones también he intentado ingresar, pero la verdad es que con muchas deficiencias porque él no obedece mucho a panoramas técnicos. Entonces sí va a haber un descuento, pero cuando el Banco Central lo permita, querida Lina. Bien, después de esto nos vamos a Bitcoin, estábamos acá, ¿no? Bitcoin les decía que es un instrumento muy volátil y que tenemos que tener un especial cuidado en Bitcoin porque se viene un retroceso, ¿sí? Ya sabemos que se va a venir el retroceso para que el mercado caiga a este nivel y por fin se dispara a los 100.000 que estábamos esperando este año. Eso es más que un hecho. Sin embargo, este retroceso, como ustedes pueden ver, sí va a ser bastante lento. Y ya esta semana prácticamente ha sido un retroceso lento, muy, muy técnico. Recomendaba yo más bien alejarte de este tipo de posiciones porque realmente te puede causar problemas. Y en efecto, ¿no? El mercado ha caído, ha tomado liquidez en estas zonas en el corto plazo, que subirá seguramente y luego seguirá desplomándose. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, pues, ¿qué podría suceder? Que el mercado aún genera una tendencia a la baja, ¿sí? Pero muy lento. Insisto, no deberíamos ingresar en posiciones en venta. El yen no es un buen instrumento de momento, perdón, el Bitcoin no es un buen instrumento, al menos hasta que agarre tendencia entera. Una vez que la agarra, ahí sí con toda seguridad compramos o vendemos, aunque la mejor posición sería compra, pero hay que estar muy atentos. Hoy probablemente el tipo de interés sí termine moviendo al instrumento. Muy probablemente el tipo de interés termine moviendo al instrumento. No estamos del todo seguros. Bien, habría que ver qué termina de pasar. Después de esto, petróleo. Petróleo, como nosotros ya sabíamos, iba a generar un gran desplome, pero también una gran corrección. Todos los fundamentales apuntan a que el precio del crudo deba generar un desplome. Hoy con el tema del tipo de interés, si es que sube, pierde valor el dólar americano, el petróleo subirá también. Ya, pero no va a subir tanto para romper tendencias, no, sino subirá en el corto plazo. A ver, el petróleo, bueno, yo no tengo la posición lastimosamente, pero las personas que están montadas en la posición, seguramente nosotros lo tomamos cuando el petróleo estaba casi en 82. Tenemos un buen swing para los que tomaron la posición. Vuelvo, insisto, yo la tomé, pero como tuve que hacer un cambio de algunas cosas, tuve que cerrar algunas operaciones. Entonces ya se me cerró la operación. ¿Qué es lo que va a pasar con el precio del crudo? ¿Por qué no he reingresado? Porque estoy esperando un retroceso. El precio del crudo va a terminar valiendo este año entre 70 y $65. Ese va a ser el precio del crudo. Entre 70 y $65 y ahí se estancará o ahí caerá más. Pero este año es un hecho que va a ser eso. Tenemos una buena posición en swing. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esperar el retroceso. Pues miren, toda esta es la enorme caída que hemos tenido de crudo. Terminó a valer hasta $75, una buena previsión. Se disparó, como ustedes pueden ver, hasta los 77. Probablemente se dispare más, hasta los 79 u 80 y genere el desplome. ¿Ya? Entonces, para las personas que aún no han ingresado o quieren reingresar, 79 y 80 es la opción. El mercado lo que va a hacer es
un desplome al piso. Bien, obviamente ahora va a estar muy manipulado por los tipos de interés, por ende no es buena posición ingresar porque puede pasar cualquier cosa, pero tengan presente, entre 79 y 80 y se va abajo, como tal. ¿Ok? Muy bien. Eso respecto al yen japonés. Vámonos con el Nasdaq. En el Nasdaq 100 nosotros teníamos una posición de mercado. Bien. Y estábamos vigilando que el Nasdaq no rompa esta zona. Recordarán ustedes, ¿no? Yo les decía, cuidado con el Nasdaq. Si el Nasdaq intenta quebrantar el nivel, esto va a hacerse un colapso enorme. Esto va a generar una baja que puede tardar años, porque así son los ciclos de mercado. O sea, cuando rompes una tendencia alcista que puede durarte la bonanza unos 3, 4 años, la bonanza, la pérdida te dura un año, 2 años. Entonces, estábamos vigilando este nivel. Afortunadamente, lo comenzó a rechazar desde la semana pasada. Con ciertas deficiencias, es normal dentro de sus precios. A mí, yo ajusté un poco el stop loss, pensé que no iba a generar volatilidad, entonces me sacó. Voy a hacer un ingreso aquí. Esta es la única posición que voy a hacer un ingreso, pero va a ser un ingreso en forma de swing. ¿Por qué va a ser en forma de swing? Porque obviamente yo estoy esperando que el Nasdaq llegue a máximos. ¿Por qué estoy esperando que llegue a máximos? Por el análisis fundamental que ya hemos hablado. Bien, en el análisis fundamental, ¿qué es lo que dijimos? Que la posición del Nasdaq, ¿sí? Va a ser, o las acciones de forma particular van a ser los grandes ganadores del mercado. ¿Por qué van a ser los grandes ganadores del mercado? Porque prácticamente, pues, van a ser quien se beneficien de un bajo tipo de interés. ¿Ok? Entonces voy a dejar esta posición ya en swing, otra vez a máximos, que es lo que me interesa, llegar a máximos históricos, romper un poco la tendencia. Yo creo que aquí está bien. 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 Y este stop loss sería el stop loss ya una vez liberado esta mecha, debería ser ese nivel. Igual, ya les envío esta posición para que todo el mundo la tenga. Pero esa es la noción principal. El Nasdaq debe lanzar una posición a la alza, siempre y cuando Jeremy Powell permita el aumento de tipo, la disminución de tipos de interés, ¿no? Ya, deme un ratito ahora. Buscando un ETF, a ver si podemos replicar ese movimiento, pero con un ETF. Quiero ver eso. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Con SP500. Aquí está. O S300. Nuevo gráfico. ETFs. Stocks. Commodities. Aquí está. Ya, muy bien. Tenemos que ir volar con este Nasdaq. Hay que recuperar lo que, bueno, al menos a mí me ha hecho perder. Hay que recuperar. Muy bien. Llega a máximos, estoy seguro que sí. Ya, muy bien. Perfecto. Sí, estaba revisando los ETFs a ver si tienen la misma correlación y si todo está correlacionado. El ETF financiero, el ETF de tecnología, el ETF industrial, todo apunta a la alza. Tiene que valorarse hoy el Nasdaq. Vamos a ver si no nos juega otra vez, pero tiene que haber una valoración. El análisis fundamental apunta a aquello. Bien, vamos a esperar a ver qué pasa con el Nasdaq, pero insisto, valoraciones. Bien, entonces esta posición ya se las envío al grupo apenas terminemos la sesión. Como es swing, entonces ya se las envío para que tengan los niveles de stop loss y take profit. A ver, entonces, y vamos por último al euro dólar, a ver si quebrantó alguna posición de tendencia. Y no, el euro dólar sigue en una posición bastante controlada, pongámoslo así, con puntos máximos y mínimos, en donde el precio como tal, pues está ejerciendo niveles, como se pueden percatar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Uno, dos, tres, cuatro, todo el tiempo. Cayó el euro dólar a este nivel, ha habido una recuperación a este punto, al igual que ha tenido la recuperación el oro, pero la recuperación pues no ha hecho que el mercado aún llegue a puntos máximos. De todas formas, hay que esperar lo que pasa con el tipo de interés.
Yo insisto que después del tipo de interés, el Nasdaq, pues digo, el euro dólar podría ser topar este nivel o llegar a este nivel inferior. Ya, una de las dos posiciones, pero va a depender, insisto, del discurso de Powell. Entonces, en breve y en corto resumen, sé que esta reunión va a ser un poco corta y es por el hecho de que realmente no se puede abordar mucho, no se puede hacer muchos ingresos porque tenemos una noticia que nos obliga a estar tranquilos. Es el siguiente. A ver, primero, euro dólar, ¿sí? Euro dólar tiene dos puntos, al alza superior al del punto institucional o al alza del punto institucional inferior. Probablemente hoy se dé cualquiera de esos puntos, pero hay que estar atentos. Oro, lo mismo, ¿no? Está en 24.26, como les dije, probablemente después de la noticia del día de hoy intente llegar a 25.00, ¿ya? Pero antes de eso tendría que quebrantar esta base de aquí, que son los 24.82, que sí es un punto clave. Bien, o se desplome, va a depender enteramente de la noticia. Después, dólar contra el yen, movimiento técnico, ¿sí? De alguna forma, pero aquí va a predominar el análisis fundamental. Es muy probable que este movimiento sea un movimiento descorrelacionado a los demás instrumentos. Es decir, si se fijan, todos los instrumentos están de alguna forma sí apreciándose, pero no al tal punto como lo hace el yen. Este yen se mueve de esa forma por el aumento del tipo de interés. Probablemente esto termine cayendo a la base, acá. Entonces, aquí más bien convendría posturas bajistas antes que alcistas en el yen. Bitcoin, se viene el retroceso, pero va a ser un retroceso bastante lento. Hay que estar muy atentos a los próximos ingresos, pero no, de momento no hay ingreso. Hay que tener cuidado porque Bitcoin se está estancando de una forma, digamos que no variable, no muy esperada. Y el petróleo va a tener una posición bajista, sí, pero antes de eso tiene que ser una gran corrección, porque claro, ya ha venido cayendo casi, déjenme verificar cuánto. Ha venido cayendo de 82 más o menos, sí, por aquí hasta acá, o casi un 10%. Obvio, tiene que haber una corrección, o sea, tiene que haber una corrección al menos de un 4 o 5%. Yo diría que va a llegar al 79, 80. Y ahí, próxima caída. Pero algo que tengan que tener por seguro es que el petróleo se desploma y a finales de año se va a 70 o 65. Eso es un hecho. Y no es tanto un hecho técnico por mí, sino es un hecho fundamental porque la OPEP apunta a ese precio. Entonces, es un hecho de que el mercado puede llegar a ese nivel. ¿Ok? Y por último, el Nasdaq, lanzamos una posición en compra por la valoración del tipo de interés del día de hoy, que el tipo de interés valga, caiga, y eso hará que obviamente que esto termine desplomándose. Entonces, vamos a ver qué termina de pasar en ese sentido. ¿Ok? Bueno, estimados inversionistas, vamos a quedar hasta aquí. Ya les voy a enviar la operación del Nasdaq, que es la única que vamos a tener vigentes. Por favor, vuelvo, insisto, obténgase de hoy operar. Hoy puede pasar cualquier cosa, entonces no sería muy sabio ingresar en cualquier posición. ¿Ok? Una pregunta, ¿algún aviso de alguna operación para hacer ayer invertir una cuenta real $30 y llevo 45? Cierra, hoy cierra. Hoy el mercado se va a volver loco. Hoy, o sea, no sé si tú subiste la noticia del día de ayer, que el mercado se volvió un poquito loco. Ya, hoy va a ser 10 veces más. Entonces cierra. Si ya llevas 45, has ganado casi el 50% de tu cuenta y está bastante bien. Pero, ¿qué involucra eso? Que tengas que tener cuidado en las operaciones. ¿Ya? Entonces, hoy cierra, hoy no operes. Yo te recomendaría hoy más bien mira al mercado, sé un mero espectador y si quieres operar, opera el mercado asiático, ¿ya? Porque el mercado asiático va a estar muy tranquilo en cambio. Va a haber correcciones o cambios de tendencia, no sé. Todo va a depender del discurso, ¿ya? Entonces te recomendaría que hoy cierra, espérate al mercado asiático y opera y vuelva a duplicar la cuenta y así. Esa es la mejor forma de hacerlo, ¿ok? Bueno, estimados inversionistas, vamos a quedar hasta aquí. Fuerte abrazo a todos, espero que esta sesión pues les haya ayudado. Y si hay dudas o inquietudes, pues me las hacen saber. Un fuerte abrazo.